buenas para todos y todas, esperando que la paz del Cristo esté con todos y todas, esperando que trabajemos pues para que entonces podamos abrirle los caminos a ese Cristo interno de cada uno de nosotros y que pueda realmente hacer el trabajo que tiene que hacer si nosotros se lo permitimos, porque todo está en que nosotros querramos hacer la gran obra, esperando que todos y todas, sin importar en el lugar donde se encuentren, estén aquí y ahora, para poder captar el hondo significado de cada una de las conferencias que se dictan en este gran canal para todos y todas. La autoobservación es algo que nosotros no podemos dejar a un lado jamás y nunca, porque realmente debemos entender y comprender el por qué debemos realmente nosotros autoobservarnos psicológicamente. Debemos vigilar ese inicuo, debemos vigilar ese ego, esos agregados psicológicos que no nos dejan realmente hacer la obra, porque ellos trabajan para mantenernos dormidos como robots. Entonces nosotros tenemos que hacer el súper esfuerzo de no estar dormidos, o sea, de estar en una aquí y ahora permanente. Claro está que quien hace ese esfuerzo es nuestra esencia, por ende nosotros tenemos que darle ese empuje, ¿sí? Para que podamos entonces poder realmente entender y comprender por qué debemos de hacer la gran obra del Padre Celestial que está en secreto. En este día de hoy les tenemos un tema muy interesante y siempre todos los temas son interesantes. Hoy ya tenemos lo que es Juan 8, la mujer adúltera. ¿Escuchado bien? Para que luego no aleguemos ignorancia, porque el ego, que es el inicuo, que es el que miente, que es el que tiene su falacia, entonces siempre busca una justificación, porque ahí en ese ego pues está entonces también Pilatos para querer, o no para querer, sino que Pilatos quiere siempre alimentarse, y él se alimenta entonces con la justificación. Justifico que el ser adúltero es algo normal para continuar entonces en el pecado, para continuar entonces adulterando. Aquí dice la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Cuál será el monte de los olivos, venerable maestro Ron? Buenas tardes. El monte de los olivos representa los mundos superiores, los estados de conciencia, es decir, el mundo de los dioses, o lo que llamar Nirvana, representa el mundo de los olivos. Nuevamente que la Jerusalén celestial representa los mundos superiores de conciencia cósmica. Qué interesante. ¿Y quién entonces va a creer? ¿Se puede correr un momento? O sea, señor, por favor. ¿Quién entonces puede creer esto y que cuando se lee el Monte de los Olivos? ¿Cómo la humanidad puede entender y comprender este nivel tan elevado de lo que es el conocimiento? Las ciencias ocultas sagradas nunca han sido escritas para el mundo, sino para los iniciados de la luz, para aquellos hombres y aquellas mujeres que se preocupan por cambiar su estilo de vida, a través de la filosofía ellos han estudiado profundamente y buscan el porqué de la vida y ven que la vida es un círculo que está compuesto de 7 tipos de vicios. Entonces, es una escuela que nosotros tenemos que trascenderla. Entonces, cuando uno comienza a hacer un trabajo de trascendencia científica y espiritual, entonces no se conforma con el círculo vicioso, entonces busca más allá de los 5 sentidos ordinarios. Y sabemos que las ciencias ocultas sagradas conocen los mundos paralelos, es decir, las diferentes dimensiones que existen
en este sistema solar de hoy que estamos nosotros viviendo, porque todos sabemos que, por ejemplo, nosotros vivimos en la tercera dimensión de Euclides, sabemos que existe la cuarta dimensión, la hemos constatado, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena dimensión, es decir, son mundos paralelos que tienen acceso a aquellos hombres y aquellas mujeres que se han preocupado por desarrollarse espiritualmente y científicamente hablando. Bien, entonces Jesús se fue al Monte de los Olivos y el Maestro explicó qué es el Monte de los Olivos para aquellas personas que no habíamos caído, como dicen, ¿no? No habíamos entendido el contenido de ese primer versículo de Juan. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, eso sería muy interesante que usted explicara bien eso de los escribas y los fariseos. Bueno, nosotros siempre hemos tenido de la época de Abraham para acá, siempre han surgido en el escenario de las sociedades que han precedido a través de los años, de los miles de años. Los escribas y los fariseos son dos elementos, yo diría, que se han querido siempre aprovechar de las sociedades en todo el término general. Los escribas son aquellos grandes intelectuales que están desprovistos de aquello que llamamos espiritualidad. Y los fariseos son aquellos que fingen ser creyentes y que practican la justicia, la divinidad, más ellos son sepulcros blanqueados, no practican nada. Entonces ellos los dos se tocan, ellos se dan la mano. Sin embargo son contrarios, pero en el fondo son los mismos, porque ahí también entran los provistas que utilizan las ciencias del provismo para engañar a los incautos, a la manera de los políticos que son provistas también. Entonces ellos dicen una cosa y hacen otra. Jamás en la vida ellos cumplen con lo que dicen. Entonces los provistas, los fariseos, los grandes intelectuales, desprovistos de ese conocimiento de lo que es la sabiduría de Dios, entonces se han dividido las sociedades siempre en toda la época. En la época de Moisés también pasó lo mismo. Y en la época de Jesús el Cristo también, esos fueron lo que supuestamente los fariseos eran seguidores de la doctrina de Moisés. Hablo bien eso, de la doctrina de Moisés. Sin embargo, ellos estaban juntamente con el cuerpo, yo diría, de gobierno que gobernaba en aquel entonces y mantenía en zozobra a las sociedades y no defendía jamás los intereses de los más desvalidos. Al contrario, entonces tú lo veías siempre en la sinagoga, en los templos. Ellos eran los primeros que estaban vestidos con su regia vestidura, muy elegante, con lengua barba y empeñado, una majestad. Pero en el fondo son gusanos, sepulcros blanqueados. Y ellos, ustedes ven que ellos siempre utilizaban las primeras filas, eran de ellos. Y la podredumbre, los simples que estaban por allá lejos, no querían tocar a esa gente. Cuando vino Jesús el Cristo, entonces que le habló claro, cuando dijo que teníamos que cuidarnos de la levadura. Escuchemos bien, la levadura. ¿Qué es una levadura? Cuando se fabrica el pan. De la levadura de los fariseos. La levadura que la levadura infla. Exactamente. Es una farsa. La levadura es una farsa. La levadura de los saduceos es el falso conocimiento que ellos tienen intelectual. Pero a cualquiera pueden confundir porque ellos tienen una intelectualidad chispeante, es decir, la tienen muy desarrollada. Entonces la persona que es inculta intelectualmente y no tiene nada desarrollado espiritualmente puede ser víctima de ese tipo de personas. Pero también vamos a terminar la parte de los saduceos. Los intelectuales
seducen también con su intelecto, que están desprovistos de espiritualidad. Ustedes no ven la situación que vive la sociedad actualmente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la época de Carlos Marx. Carlos Marx creó una plataforma totalmente destructiva para destruir todas las religiones del mundo. Lo que no saben los marxistas-leninistas, seguidores de esa dos sombras negras, que Carlos Marx era hijo de judíos, nació en Rusia, escuchemos bien eso, y era un sacerdote judío, tapado. Y cuando Carlos Marx murió, se le hicieron todas las pompas fúnebres de un gran rabino. Y cuando él creó el marxismo-leninismo, o sea, una política destructiva en contra de todas las religiones, porque ellos querían destruir todas las religiones y quedarse solo en el mundo, porque él era un seguidor fanático de la religión de Moisés. Bueno, aquí nosotros estamos viendo los acontecimientos que acontecieron hace miles de años y los acontecimientos de hoy en día. Ponle 200 años atrás. Sí, son los mismos porque fijémonos que hoy en día los intelectuales, los bribones intelectuales, lo que dicen ser sabios, escuchado bien, sabios pero desprovistos totalmente de lo que es el espíritu, de lo que es el ser. Y por ende, entonces ellos, como son más los bribones intelectuales y los no bribones también, que son desprovistos totalmente de lo que es el espíritu. Entonces todos como que se unen, ¿no? Y se defienden los unos a los otros. Porque, por ejemplo, en estos tiempos, por ejemplo, nosotros si llegamos a mencionar, por ejemplo, por qué la Iglesia Católica Romana, que es un régimen que nos han impuesto de hace miles de años. Entonces, ¿por qué nadie se atreve a tocarlos? Ellos sí, discúlpame, dame un style. Ellos se impusieron a la fuerza. ¿Es un régimen? ¿Qué es un régimen? Del terror. Una dictadura. Una dictadura. Exactamente. Una dictadura totalmente espiritual que ellos tomaron la rienda por su mano, por su propia cuenta. Sí, pero vamos, te tienes que tocar un punto muy importante ahí, que nosotros lo hemos denunciado eso muchas veces. ¿Y cuál es ese punto? No podemos olvidar jamás, damas y caballeros, amigos de las redes sociales, por Dios, que los judíos de aquel entonces y los romanos eran socios. Roma mandaba en esos países árabes, tenía control absoluto, porque Poncio Pilato era gobernador de Israel en ese entonces, del pueblo de Israel, era la máxima autoridad. Sin embargo, toda la, por lo menos, romana, judía, eran socios también en la parte de lo que es la religión. Sin embargo, ellos fueron los primeros enemigos número uno de Jesús el Cristo, desde la doctrina del Salvador del mundo. Y después que Jesús el Cristo ellos lo mataron y él demostró la resurrección, que resucitó entre los muertos, entonces lo aprovecharon. Lo aprovecharon. ¿Cómo lo aprovecharon? Siguieron persiguiendo a todos los cristianos y muchos lo mataron, a todos los parte de los discípulos de él. Y después que ellos pusieron el control, entonces lo aprovecharon. Hágalo bien. Y se lo pusieron en un altar en todas las iglesias del mundo. Porque, hágalo bien, Pedro, el apóstol Pedro, que es la máxima autoridad de la iglesia según Jesús el Cristo. Pedro era un hombre casado, con hijos. Y fue todos esos caballeros eran casados. Era casado. ¿Qué hizo la iglesia romana? Que tergiversó totalmente, adulteró y manipuló y dañó toda esa enseñanza. Y creó el celibato, el famoso celibato. Como si yo fuera amigo desde el aire. El hombre y la mujer se necesitan para la creación y todo. Entonces, analicemos bien eso, que lo primero que relacionaron a Jesús, a Cristo, fueron los judíos y los romanos. Su misma gente lo traicionaron a él. Sí. Y después lo aprovecharon.
dicho a todos y a todas que debemos, como dicen, abrir los ojos, no solamente los ojos externos, sino los ojos internos también. Porque así mismo como están los bribones intelectuales, entonces están los que son los escribas, que son los falsos sacerdotes, que le hacen creer a las personas que ellos son los que saben, escuchar, que ellos son los únicos que tienen conexión con Dios. No sabiendo ellos que cada ser humano, por muy infeliz o por muy feliz que sea, o por muy millonario o muy pobre que sea, tiene a Dios dentro de sí mismo. El problema está en que nosotros tenemos que abrirle ese espacio a ese Dios que tenemos internamente para que pueda respirar y pueda expresarse en cada ser humano. Es que estamos mal educados, porque es que la mala no hay educación espiritual. La educación espiritual que hemos recibido, legalmente la parte del ser de Dios en cada uno de nosotros, es totalmente obsoleta. El ser humano lo sometieron, le enseñaron a todas las esencias humanas que han estado aquí sobre la faz de la tierra, en un Dios que no existe en la mente de lo que un Dios que no existe. Y esa parte nosotros tenemos que abrirla para que ese hombre se dé cuenta que sí, Dios está dentro de sí mismo, muy profundo, pero está dentro de sí mismo. También tenemos que entender que ese Dios que está dentro de cada ser humano lo tiene atrapado el ego. Cuando nosotros no sabemos alimentar a ese Dios con las cosas correctas, con la buena música y con dejar ese mundo perverso que nos mantiene a nosotros en sumo dolor. Tenemos que aclarar ese concepto sobre que Dios está atrapado, si no es la esencia que es divina. La esencia, la parte, está atrapada, diría el porciento. El porciento que tenemos nosotros de Dios, porque realmente pues Dios en sí mismo no está atrapado, sino lo que está atrapado es ese puntito de alma, ese porciento de alma que vino aquí a la tierra a autorrealizarse, a adquirir conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que como dice la historia por ahí, la sabiduría se dejó atrapar. Sofía, la sabiduría se dejó atrapar. ¿Por quiénes? Por aquella mala ilusión. Como diríamos nosotros, es atrapado un iniciado cuando está en el camino y viene entonces las cundris con su belleza inefable y entonces los seduce. Entonces ellos caen y se dejan atrapar y después dicen, es que la carne débil y el espíritu es fuerte. Sí, pero ¿por qué la carne débil? Pero la carne débil porque usted... Tenemos que trabajar en el porque cada uno de nosotros tenemos que trabajarnos esa debilidad de la lujuria, del adulterio, de la mentira, de la hipocresía, de la bribonada, etcétera, etcétera. Entonces, si no nos trabajamos eso, siempre vamos a estar en palabrita. Y justificando. Los errores. ¿Por qué? Porque Pilato quiere ser más monstruo de lo que ha sido. Pero ese Pilato del cual nos enseñaron hace más de 2000 años está dentro de cada ser humano. Entonces, así como tenemos ese porciento de Dios, tenemos también el mal. Entonces, los seres humanos han sabido darle alimento a ese mal con sus acciones. ¿Y cómo fue que sus propias acciones? ¿Cómo se creó ese mal entre nosotros? Bueno, pero que ese mal lo creamos fornicando. El Génesis lo dice, la caída del hombre. ¿Cuál fue la caída del hombre? A la causa número 1. Y que todo el mundo hoy en día dice, bueno, tenemos que ir al origen. Pues el origen es dejar de fornicar, porque cuando el hombre cayó y fornicó, esa es la causa de todos los males y de todas las esclavitudes, de todas las guerras, de todas las enfermedades. Pero ¿qué es eso de que el hombre se comió la manzana? Y eso no fue una manzana, eso es una simbología que alguien le puso manzana, pero no fue una manzana, pero sí tiene algo que ver porque es un árbol, ¿no? Entonces, ese fue el derrame de las energías sexuales. Eso se llama fornicación. Esa es la fornicación que hizo el hombre y le gustó y siguió haciéndolo. Y eso en los 10 mandamientos ocupa el número 6, que es el sexto mandamiento. Dice, no fornicarás. Entonces, bueno,
extenderlo más, porque es que estas sagradas escrituras requieren de demasiado tiempo. Y las personas hoy en día no están dispuestas a sentarse y escuchar tranquilamente. Ellos lo que quieren vivir una vida, el ego les hace vivir una vida agitada y no les deja ver que sí hay tiempo para estudiar, que sí hay tiempo para que tú te relajes, para que tú medites, para que te autoobserves, para que analices, para que te escudriñes, porque las mismas sagradas escrituras lo dicen. Ah, no, pues queremos ser sencillamente alimento para la tierra. No queremos despertar en la espiritualidad. Queremos queremos seguir siendo ciegos. Y esclavos del ego animal. De los sistemas. Pero ese ego animal es el tuyo, recordad, que no es mi ego quien te esclaviza. Cada uno de nosotros tiene sus propios, como decir así, por decirlo así, sus propios mandamás, que son su propio diablo, sus propios demonios, claro, que gobiernan en ti. Entonces, la máquina humana. Sí, esta máquina humana la utilizan como robot. Entonces el ego de la lujuria quiere algo y se lo exige, pero porque nosotros lo seguimos alimentando. Los matrimonios de hoy en día, lamentándolo mucho, tienen que tener problemas obligados, porque todo matrimonio que fornique tiene problemas. Aquí que se soporten, eso es otra cosa, ¿no? Que nos soportamos por el qué dirán, porque vivimos del qué dirán, porque qué dirán, ya otra vez me voy a divorciar, ya. Entonces se soportan, aunque tengan su escondite por ahí. Entonces, pero realmente si seguimos en la fornicación, o si siguen en la fornicación, nunca van a tener felicidad. Y mucho menos paz. No, menos. Es un infierno, los hogares son un infierno. Y hoy en día da tristeza cómo es que los hijos ya son más que demonios. Ya no son los niños aquellos que te obedecen, los niños aquellos que tú los educas. No. Los está educando los demonios, el sistema de los demonios. ¿He escuchado bien? Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos. Bien. Entonces los escribas y los fariseos, que ya sabemos quiénes son, debemos cuidarnos hoy en día de todos esos falsos profetas, de esa gente que tienen formas religiosas y se hacen pasar por santos. Nada, nosotros en el programa anterior decía que si usted ve en una iglesia a un fornicario o un adúltero, quitarlo de ahí, eso no sirve. Eso no sirve, está manchando el altar, está manchando el templo. Hay que quitarlo. No te hagáis cómplices, porque lo pagarás por igual. Tú ves todos los que nos hemos bajado la cabeza ante la Iglesia Romana Católica, ante el régimen católico, pagaremos por eso. Porque no hemos sido capaces, no tenemos la capacidad de decirles sus verdades. Los gobiernos, por ejemplo, deben de ponerse los pantalones bien puestos para enseñarle a sus moradores, ¿no? Lo que es el real conocimiento del espíritu. No solamente enseñarle lo que es el saber, sino también enseñarle lo que es el ser y desarrollarle el ser a cada persona. Viene siendo la misma divinidad. La divinidad. Yo creo que sería maravilloso que los gobiernos se pusieran los pantalones. Se ha tocado ese tema en muchas reuniones, muchas asambleas sobre ese particular. Sería maravilloso, porque de nada sirve que ellos construyan muchas cárceles, muchas escuelas, pero desprovistas de espiritualidad. Eso no sirve para nada. Nadie se va a regenerar con eso. Sí, porque el ser humano, su fundamento es la parte espiritual. Sea quien sea, ese es su fundamento, la parte espiritual. Bien. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, ya todos y todas sabemos lo que es el adulterio, ¿no? No confundáis la fornicación con el adulterio. Es muy diferente. Fornicar es derramar las energías sexuales, sea usted con su esposa, con quien sea,
es un fornicario. Y adulterio es cuando estás casado y te vas con otra mujer a fornicar. Eso es el adulterio. Bien, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, escuchad bien, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es lo mismo que estamos hoy en día. Hoy en día escuchamos muchas corrupciones, ¿no?, políticas. Y los políticos unos con otros no se pueden acusar, porque todos son ladrones. Todos tienen rabo de paja. Todos tienen rabo de paja. Entonces así mismo estamos en el mundo, todo el mundo. Son adúlteros, adúlteras, fornicarios. Entonces, como no hay nadie que haya salido de ese mundo, entonces no tienen cómo acusarse, porque todos se apoyan para continuar en el adulterio. Cuando hay... Y en el error. Cuando salimos entonces o abrimos los ojos, por ejemplo, nosotros los gnósticos, que somos los más, diría yo, guerreros en este sentido. Aguerrido. Si somos atrevidos, le decimos, queremos enseñarle al mundo la verdad, el verdadero camino, para que despierte y tome el camino correcto de la luz y pueda venir la luz a él. Y para poder liberar su alma. Para que pueda entonces liberar su alma, que es el trabajo que hacemos nosotros los gnósticos. Entonces, ¿quién podía en aquel entonces apedrear a esa mujer adúltera si todos eran adúlteros? Ahora me pregunto, ¿y dónde estaba el hombre con quien ella adulteraba? No, la mujer agarró. ¿Dónde está el hombre con quien ella estaba? Ah, es la mujer, con que la mujer es la mala, con que hablamos que las mujeres son prostitutas, pero y entonces tú que las utilizas, ¿qué eres? Mira como siempre nos vamos a lo más débil, ¿no? Sí, y hoy en día, por ejemplo, por eso es que las mujeres han despertado, pero han despertado también en el mal. Y ya no se quieren dejar, como dicen, acusar. Porque ya hoy en día, por ejemplo, una mujer, un hombre, por ejemplo, deja a su esposa, escuchado bien, vamos a poner un ejemplo, un hombre deja a su esposa y él se va con otra mujer, pero vuelve con su esposa si no ha tenido otro marido. Pero si ha tenido otro marido, no vuelve. Sin embargo, la esposa lo recibe a él habiendo tenido otras mujeres. Mira qué lindo, qué lindo. Es injusto. Qué lindo. Entonces ya hoy en día los hombres, como han degenerado tanto, ya se han igualado, pues ya hoy en día al hombre no le importa regresar con su esposa, aún teniendo su esposa, su ex esposa, su marido. Le proponen que lo dejen y que vuelvan porque tienen hijos, etcétera, etcétera. Ya entonces la
se ha descarado tanto en ese sentido, ¿no? Porque no debió igualarse al hombre. Lo que nosotros debemos hacer es que si nos divorciamos, nos divorciamos. No tenemos por qué recibirlo nuevamente donde él ya ha tenido una y otra. Entonces hoy en día se critica, ¿no? Pero diría yo, pues que es lo mismo. Pues si la mujer recibe a su hombre que ha tenido varias mujeres, porque el hombre no recibe a su mujer que ha tenido varios hombres. Es lo mismo, ante los ojos de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Una degeneración. Pero que es la degeneración que ha llegado al ser humano. Entonces, ¿con qué virtudes puede alguno de esos dos acusarse? Pienso que la mujer es símbolo de la pureza y del amor en el hogar. Pero hay muchas mujeres todavía buenas. Cuando la mujer comete adulterio, entra una sombra fatal al hogar. El hombre es un animal, la mujer es un ángel en ese sentido. Pero la mujer se ha dejado llevar de lo que es el defecto de la venganza, de la igualdad, porque la mujer ha sido muy sometida y también la Biblia, la sociedad ha sido muy injusta contra la mujer. Muy injusta. Entonces la Biblia se ha malinterpretado